Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, manager de ventas y marketing para Septodont en México, Guatemala y Costa Rica. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Diana, muchas gracias. Igualmente, buenos días a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana, tanto en México como en el resto de nuestros muy queridos países hermanos en Latinoamérica. En esta, la apertura del mes de los biosilicatos activos, en el que cada martes estaremos disfrutando de conferencias acerca de estos interesantes materiales biocerámicos. Bienvenidos sean todos los idontonautas y septodontistas que nos acompañan el día de hoy, tanto por la plataforma de inteligencia dental como por las diferentes redes sociales como son Facebook y YouTube. El webinar que les presentaremos en unos momentos más es patrocinado por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont. Es para mí un gusto presentarles esta mañana a la doctora Elim de la Fuente, quien en unos minutos más nos estará impartiendo el tema Biodentin y BioRoot en la odontología actual. El currículum de la doctora de la Fuente es amplio, sin embargo voy a permitirme leer los puntos más relevantes, entre los que destacan los siguientes. Cuenta con una licenciatura en estomatología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2004-2009. Asimismo, tiene un diplomado de actualización profesional en endodoncia por parte de la UNAM en el 2012 al 2013. Un curso de actualización en endodoncia con el doctor Jorge Vera en el 2017 en la UAT. Asimismo, cuenta con una maestría en estomatología con opción terminal en endodoncia, también por la UAP, en el 2016 al 2017. Fue residente de endodoncia en la Universidad de Loma Linda, California, en el 2016 y asimismo también residente de biología molecular en la Universidad Autónoma de Nuevo León el año pasado. Cuenta con un tercer lugar en el concurso de carteles en Acapulco, Guerrero, también en el 2018, con el título Apexificación y Regeneración Endodóntica después de trauma dental. Actualmente es conferencista nacional con enfoque en materiales biocerámicos en endodoncia y funge como directora general en Clínica Dintelus en Huamantla, Tlaxcala, desde donde estará en unos minutos impartiendo esta conferencia. Doctora Elim, te cedo los micrófonos y dejo a nuestra querida audiencia contigo. Bienvenida y mucho éxito. Hola, muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todo el equipo de COA que está detrás de esta transmisión para poderla hacer posible. Muchas gracias a todos los que se están conectando para compartir un poquito el día de hoy de información sobre los silicatos tricálcicos. Y pues, sin más, yo creo que podemos ir comenzando con la plática del día de hoy. Antes que nada, me gustaría compartirles un poquito sobre mí, a pesar de que Fer ya me hizo el favor de presentarme. Bueno, pues como él mencionó, yo soy originaria de Huamantla, Tlaxcala, que es una localidad que se considera pueblo mágico, y esto es debido a que el 14 de agosto se acostumbra a hacer la famosa noche que nadie duerme, donde se hacen tapetes de acerrín con flores y figuras diferentes a lo largo de las calles, y entonces una imagen religiosa sale a las calles en procesión, y esto es algo que atrae mucho al turismo y que es reconocido a nivel mundial. También es famosa por la tradicional guamantlada, que es muy parecido a la pamplonada, donde sueltan toros en las calles y entonces la gente puede bajar y hacer sus suertes. Y también pues contamos con un volcán que es la Malinche, para aquellos que les gusta como andar en bici o escalar o estar en contacto con la naturaleza, pues también es algo con lo que contamos aquí en Huamantla. Como bien mencionábamos, dentro de mi actualización desde que terminé la carrera,
he pensado que es importante mantenerse activos, tanto para tratar de ser mejor clínico como para conocer todo lo que está saliendo todos los días en el mercado y estar a la vanguardia y poderle brindar esto a nuestros pacientes. De ahí que hice un diplomado de actualización en endodoncia en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuve oportunidad de compartir con grandes profesores y hacer grandes amigos. Durante mi estancia en el posgrado de la maestría de la UAP, tuve también la oportunidad de hacer un intercambio a Loma Linda, California, con el doctor Toravine Jaff. Estuve ahí por un lapso de un mes aproximadamente, tomando clases directamente con él. También dentro de lo más reciente es el curso de actualización en endodoncia que tomé con el doctor Jorge Vera, donde también van diferentes profesores invitados, de los cuales uno aprende bastante. Y también uno además encuentra nuevos colegas a lo largo de la República y también hace grandes amigos. Lo más reciente es mi estancia en el Laboratorio de Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tuve oportunidad de desarrollar parte de mi proyecto de tesis. Y dentro de esta imagen lo que más me importaría poderles compartir es justamente esa necesidad de actualización que tenemos todos los días como profesionales de la odontología, y no únicamente dentro del área endodóntica, sino también no olvidar que debemos conocer los principios básicos de implantología, de rehabilitación, de pediatría, entre otras áreas que hacen que nuestra consulta se vuelva integral y que estemos pensando todo el tiempo en el bienestar de nuestros pacientes. Y bueno, la familia Septodon, además de que hoy vamos a estar platicando de dos de los sílicos tricálcicos, pues también cuenta con diferentes productos que son una gran herramienta que nos ayudan en nuestra práctica diaria y los cuales pues nosotros estamos utilizando convencionalmente aquí en la consulta. Pasando ya al tema, vamos a comenzar a platicar sobre Biodentin y BioRoot Root Canal Sealer en la odontología actual. No sin antes mencionar que nosotros como odontólogos, pues tenemos un principio de poder buscar instaurar medidas preventivas terapéuticas con el paciente. No debemos olvidar que siempre debemos tener el perfil de tratar de educar a nuestros pacientes y que a nosotros en el consultorio hacer todas las técnicas preventivas para que ellos necesiten procedimientos invasivos. Cuando ya hay presencia de una caries o de una lesión, o incluso cuando hay presencia de un traumatismo y donde nosotros tenemos que darle un beneficio al paciente, es ahí donde nosotros vamos a dar una terapéutica. Pero para todo ello no podemos olvidar que factores biológicos, físicos, patológicos que se van a ver involucrados con la evolución del tratamiento y la resolución misma. Si bien la causa por la que más llegan los pacientes al consultorio es la caries, nosotros deberíamos de considerar también que es algo que nosotros podemos buscar con nuestros pacientes prevenir. Esto debido a que, por ejemplo, sabemos que hoy en día cuando hacemos la remoción de una lesión cariosa, por muy pequeña que ésta sea, es importante hacer un correcto aislamiento, es importante hacer una correcta técnica de anestesia, porque todo estímulo que nosotros generamos sobre ese órgano dentario va a generarle algún daño. Es por esto que es importante que nosotros también estemos pensando que debemos prevenir generar algún daño mayor en ese órgano dentario. En este caso yo estoy pensando en algún daño pulpar, pero también pudiera ser que no llevemos a los pacientes a tener una necesidad de tener preparaciones cada vez más extensas o invasivas. De ahí que la prevención sea una tarea muy importante, al menos en mi opinión, y que sea parte de que nos involucra no nada más a un área de especialistas, nos involucra absolutamente todos los que practicamos la odontología. Y aquí principalmente los que estamos más en contacto con este detalle son los rehabilitadores generales, los odontopediatras y nosotros como endodoncistas. Hablando ya de los materiales biocerámicos, estos van a ser materiales que inicialmente se comenzaron a utilizar en el área de la medicina y después se llevaron a la odontología. El objetivo de utilizar este tipo de materiales se da a que son totalmente compatibles con el cuerpo humano y pueden darnos el efecto de que nosotros podamos tener una reparación o una reconstrucción en una zona específica de un tejido.
Generalmente estos materiales pueden presentar diferentes características, ya sea que presenten únicamente una o varias de estas, siendo materiales bioactivos, que quiere decir que van a ser materiales que van a poder interactuar con los tejidos, siendo bioinertes, que quiere decir que no van a tener ninguna interacción con los tejidos, siendo bioinductores, que quiere decir que estos van a poder inducir una actividad específica biológicamente, o bien que van a ser biodegradables, que quiere decir que estos materiales van a ser reemplazados o incorporados a los tejidos. Los materiales bioactivos van a ser todos aquellos que puedan promover a la regeneración. Esto quiere decir que van a inducir a una señalización celular y molecular, incorporando los factores de crecimiento para que entonces se pueda dar la proliferación, migración, diferenciación, mineralización, entre otros procesos celulares, y entonces poder tener una regeneración. En esta fotografía lo que nosotros podemos ver es de lo que estamos hablando al buscar un sellado a través del material. En este caso se hace una muestra con biodentín en la cual se le pone una tinción fluorescente para ver la capacidad que tiene de penetrar en los túbulos dentinarios y entonces ver que esta unión es mecánica. Si nosotros vemos esta microfotografía de microscopio electrónico de barrido de la doctora Josette Camilleri, lo que ella nos muestra aquí es precisamente las partículas del MTA cuando este no se encuentra hidratado aún. Cuando le colocamos el activador, que en este caso es agua, nosotros podemos observar cómo se empiezan a formar cristales de hidroxiapatrita y se liberan iones calcio. Esto es lo que nosotros consideramos como la bioactividad del material. Como en todas las áreas de odontología e incluso en endodoncia, nosotros siempre que vamos a utilizar algún tipo de material, vemos que este cuente con las mejores características en base a lo que nosotros necesitamos en cada fase del tratamiento. Entonces, así como buscamos el mejor irrigante, el mejor sellador, también buscamos que estos materiales a base de silicatos tricálcicos cuenten con las mejores características. Entre ellas se incluye que estos materiales no sean tóxicos, que sean biocompatibles, que no se disuelvan en presencia de tejidos o fluidos tisulares, que sean estables, que no sufran contracción, que tenga capacidad de ser bacteriostático, que pueda inducir a la formación de tejido duro, que nosotros lo podamos ver radiográficamente e incluso que sea fácil de manejar. Algo que igual nunca incluimos en este tipo de características, pero que para nosotros siempre es muy importante, es el costo y el beneficio que nos va a dar el material al utilizarlo. Revisando la literatura, nosotros podemos ver que mucho nos han hablado sobre los materiales biocerámicos y estos se ha considerado que han sido una buena alternativa de uso en la odontología debido a las propiedades osteoinductoras que tienen. Háblese de MTA o háblese de todos aquellos que son derivados de los silicatos tricálcicos. También nos hablan mucho en la literatura que es bien importante que nosotros utilicemos este tipo de materiales, este tipo de cementos, en las proporciones correctas y bajo las características de mezcla que nos sugiere el fabricante, debido a que esto le va a dar la capacidad de tener sus propiedades físicas óptimas y entonces nosotros observar los resultados que el material propone que nos va a dar. Existen en el mercado más de 40 tipos de biocerámicos, algunos se encuentran aquí en México, algunos no han llegado a México y la mayoría de estos han sido desarrollados en diferentes países. Uno de ellos, y que ha sido bastante estudiado, es Biodentín y también de los más utilizados ha sido el MTA. Ambos han sido utilizados y recomendados para llevarlos en casos de recubrimientos pulpares, pulpotomías, en casos de ápices abiertos para fungir como una retroobturación o incluso para reparar defectos o iatrogenias que podemos tener en el consultorio. Hablando un poquito de la historia de cómo comienzan los biocerámicos, tendríamos que pensar que inicialmente
se derivan del cemento Portland, que este cemento pues todos lo conocemos ya que es el que se utiliza en el área de la construcción. El cemento Portland se obtiene de una piedra caliza que al ser tratado con fuego se puede obtener ciertos componentes que van a conformar el cemento Portland. En el caso del MTA, nosotros lo que buscamos obtener es silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, pentóxido de fósforo y óxidos de magnesio, potasio, bario, cromo, fluoruro, entre otros. Cerca de los años 90, el doctor Toravinejad justamente purifica el material haciendo una mezcla de cemento Portland con óxido de bismuto para que nosotros lo pudiéramos ver radiográficamente y entonces utilizarlo como un material de reparación. El detalle que tuvo este material es que precisamente tendía a generar un cambio de coloración en el diente y lo cual se convertía en un pero para poder utilizar el material. Años después, si no mal recuerdo, cerca del año 2002, reducen la cantidad de fierro del material y entonces sale al mercado el MTA blanco, buscando que este tienda a reducir el cambio de coloración. Con el tiempo salen al mercado todos aquellos cementos que son derivados de los silicatos tricálcicos puros y en este caso estaríamos hablando ya de biodentín. Justamente la diferencia de estos materiales es que les logran eliminar las moléculas de plomo, arsénico, cromo y aluminio, que incluso algunos de estos estaban asociados un poquito a que podían producir Alzheimer. Y otra característica que tienen estos materiales es que al ser biocerámicos de silicato tricálcico puro, son elaborados sintéticamente. Esto quiere decir que son elaborados en laboratorio. Ya aquí no los obtenemos a través del calor en la piedra caliza, sino que esto se elabora netamente en laboratorio. Por lo tanto, se puede obtener una mejor calidad de material. También, dentro de los cambios que hay entre el MTA y este material que es biodentín, vamos a ver que el óxido de bismuto es sustituido por óxido de circonio. El óxido de circonio es justamente lo que le va a permitir que nosotros lo podamos ver radiográficamente. Y biodentín se considera un producto que se puede utilizar como un sustituto de dentina debido a que tiende a comportarse como dentina. Tiende a soportar las fuerzas de compresión como la dentina, incluso a largos plazos, y bien se puede llevar en todos espacios donde haya una pérdida de dentina. Con el tiempo, no hace tanto, salió su hermano menor, que es BioRoot, que este ya es un cemento sellador que nosotros podemos manipular de diferente manera para hacer el sellado de los conductos en el proceso de obturación. Biodentín está compuesto por dos partes principales. La primera es el polvo que se encuentra en la cápsula, donde aquí vamos a encontrar nosotros silicato tricálcico, silicato dicálcico, carbonato de calcio, óxido de hierro y óxido de circonio. Y en las pipetas, donde se encuentra el líquido activador, nosotros vamos a ver que este contiene cloruro de calcio, un polímero hidrosoluble y agua. Aquí es bien importante que nosotros identifiquemos que en Biodentín y en BioRoot el líquido que utilizamos es un agente activador, no es agua común. La presentación de Biodentín en el kit que ustedes pueden adquirir tanto de 5 o de 15 cápsulas, van a encontrar que cada cápsula viene en un paquetito especial que impide el contacto con la luz. Además, vienen unas bases plásticas en las cuales nosotros podemos apoyar nuestra cápsula en la parte gris, para de ahí poder añadir el líquido activador. Las pipetas de líquido activador se recomienda utilizarlas perpendicularmente a la colocación de líquido. Y entonces vamos a dejar que se añadan 5 gotas de líquido. Vamos a cerrar nuestra cápsula y la vamos a poder llevar al amalgamador. Es importante evaluar que nuestro amalgamador logre generar las oscilaciones necesarias para la homogeneización del material. Y vamos a dejar el material por 30 segundos. Si nosotros no tenemos esa velocidad que necesitamos en el amalgamador, es probable que tengamos que hacer un ajuste en el tiempo de amalgamado o bien en la cantidad de líquido que tengamos que incorporar a nuestra cápsula. Al retirar el producto del amalgamador, nosotros tenemos que ver
que Biodentin se encuentra en forma o presentación de masilla y que este tiende a tener un brillo. Si estas características no se observan, es probable que nuestro material no esté bien mezclado. Y ahí debemos evaluar si volvemos a amalgamar unos 10 segundos más o bien tenemos que añadir más hidratante. El tiempo de trabajo de Biodentin una vez que sale de la cápsula es aproximadamente de 6 minutos. Estamos hablando que estos 6 minutos nosotros podemos compactar el material y a partir del minuto 6 con un segundo debemos dejar de hacer presión sobre el material para que entonces este pueda comenzar a endurecer. Dentro de las características más importantes que tiene Biodentin es que nosotros podemos considerar su uso como un material de sustituto de dentina, como un material restaurador, un material reparador y de recubrimiento. La literatura también nos dice que Biodentin es capaz de inducir a una diferenciación celular a partir del día número 3, lo cual hace que este sea un material muy bioactivo. Hay otro estudio que hizo Cubi y colaboradores en 397 casos, donde ellos, al colocar Biodentin, pudieron demostrar que los pacientes, a pesar de haber tenido síntomas previos, se mantienen sin síntomas o sin dolor postoperatorio al haber colocado Biodentin. Además de que se deja en un seguimiento a 6 meses en contacto con los fluidos tisulares y con los fluidos orales, y entonces el material no sufre ningún cambio y no genera ningún tipo de sintomatología. Por eso es que nosotros sabemos que podemos dejar el material hasta 6 meses y posterior a ello podemos hacer un recubrimiento definitivo. No así significa que necesitemos esperar esos 6 meses. Si nosotros queremos colocar una restauración definitiva antes de ese tiempo, lo podemos hacer. Y también nos hablan de que así como el uso de MTA fue una buena alternativa para ser considerado en los tratamientos endodónticos o preventivos, Biodentin se considera una alternativa eficiente para poder realizar todo este tipo de tratamientos de recubrimientos pulpares, regeneración y sellado de perforaciones. En este estudio de la doctora Josette Camilleri, nosotros podemos obtener bastantes datos importantes sobre el material, como sería que es un material que es capaz de estar liberando continuamente calcio hasta por 90 días. Esto también nos habla de que este tiempo el material sigue siendo bioactivo. Además, como les mencionaba al principio, el tamaño de partícula es menor y más estandarizada comparada al MTA, lo cual va a hacer que el fraguado o el endurecimiento del material sea más homogéneo. Y también aquí existen esas diferencias entre un material y otro. Si bien MTA necesita humedad para endurecer, Biodentin lo que va a hacer es liberar esa humedad para que en esos espacios donde había agua pueda poner o colocar tejido mineralizado y entonces el sellado sea homogéneo. Como cualquier material biocerámico, va a sufrir cambios en contacto con medios ácidos, pero es uno de los materiales que menos cambios va a sufrir debido a que también su endurecimiento es mucho más rápido comparado a otros biocerámicos. Y cuenta con un pH de 11.7, lo cual le da la capacidad de ser un agente bacteriostático. Este otro artículo nos habla mucho sobre el cambio de coloración que sufren los dientes cuando colocamos diferentes materiales. Por ejemplo, nosotros podemos observar que en la muestra número A lo que se coloca es Biodentin, en la muestra B se coloca BioAggregate, que es un biocerámico con nanopartículas, en la muestra, en la muestra número A hay Biodentin, en la B hay MTA de Andalus, en la muestra número C es BioAggregate, que es el biocerámico con nanopartículas, y en la muestra número D tenemos sangre, que justamente muchas veces puede pasar que dejamos un cuerno sin limpiar y entonces esta sangre hace que el diente se pigmente. Y en la estadística de este artículo nosotros podemos ver que ellos concluyen que Biodentin se encuentra que es el material que menos cambio de coloración produce en el órgano dentario. También hay artículos que nos hablan de las propiedades biológicas que tienen los cementos
silicatos activos, donde nos hablan también de lo que nosotros queremos lograr al utilizar este tipo de materiales. Además de que la respuesta celular sea mucho más acelerada y de que esto sea mucho más rápido, también buscamos que sea un material que se vuelva más llevadero con nuestra práctica clínica diaria, debido a que a veces buscamos materiales que tengan un tiempo de fraguado final mucho más rápido para que entonces nosotros podamos continuar con otros procedimientos sin tener como el pendiente de que si el material se va a quedar en la zona donde lo colocamos o si este va a sufrir alguna contracción, entre otros temas. De ahí que Biodentin hasta ahora sea el material que menos tiempo de fraguado tiene. Por lo tanto, se recomienda muchísimo para utilizarlo en procedimientos quirúrgicos, ya que esto me permite que al minuto 6 aproximadamente, donde está iniciando su fraguado, yo ya pueda estar terminando de hacer la limpieza de mi ventana ósea para entonces hacer el empate de tejidos y continuar con la sutura y el tratamiento, verificando así a los 9-10 minutos que el material se mantiene en la zona donde lo coloqué. Como mencionábamos, Biodentin se recomienda para diferentes situaciones clínicas y estas principalmente van a ser estas 7. Se puede utilizar en caries, donde vamos a colocar restauraciones y que fueron caries profundas, donde lo queremos utilizar como un agente de recubrimiento pulpar o como una base. También lo podemos utilizar como un recubrimiento pulpar directo en casos de pulpotomía, sellado de perforaciones, reestructuración, apexificación, resorción interna y externa. Y esto se vuelve un buen candidato para utilizar en todas estas situaciones clínicas debido a la remineralización y regeneración que induce el material por la liberación de iones calcio y fósforo que tiene. Vamos justamente ya a pasar a casos clínicos, donde, por ejemplo, aquí podemos ver un caso donde hay una caries profunda interproximal, donde nosotros lo que tenemos que hacer es remover perfectamente bien toda la lesión de caries y podemos reconstruir el espacio donde hubo dentina para posteriormente hacer un grabado selectivo y poder colocar una restauración final definitiva únicamente en esta zona, lo cual me ayuda a tener un agente de protección para el tejido pulpar. Casos que también llegan a la consulta, y este es un caso del doctor Juan Manuel España de Oaxaca, es casos en los que, por ejemplo, este paciente llega a la consulta con fluorosis y sabemos que ahí tienen mucha hipersensibilidad los pacientes y en algunos casos hay un poquito de tejido desmineralizado y entonces nosotros lo que hacemos es remover todo el tejido reblandecido y colocar Biodentin justamente en la parte de la preparación hasta el borde incisal. Como ya vimos, el material se puede quedar en contacto con saliva sin ningún problema, pero no es lo ideal. Algo bien importante es que cuando utilizamos en este tipo de casos Biodentin, posterior a un tiempo nosotros debemos colocar un recubrimiento o una reconstrucción final que ocupe el espacio que debería ser ocupado por esmalte, debido a que Biodentin no tiene esas características. Si nosotros vemos aquí ante la colocación del material, por ejemplo, aquí al haber pérdida de tejido mineralizado, vemos que se coloca Biodentin e incluso radiográficamente este pareciera que es estructura dentinaria normal. Una vez que aquí el paciente nos dice que está libre de síntomas y esa hipersensibilidad que tenía, lo que podemos hacer es fresar normal con fresa y demás material y entonces colocar una restauración definitiva. En este caso nosotros estamos decidiendo colocar una incrustación. Un caso de nosotros aquí en la clínica, que nosotros tendemos a trabajar en equipo, en interconsulta todo el equipo, y este es un caso que atendimos en conjunto con mi odontopediatra, que es la doctora Adriana Santos González. Es un caso de un paciente el cual ya habíamos visto anteriormente, aproximadamente cuando el paciente tenía 6 años, y que veíamos que ya presentaba una desmineralización del esmalte y que veíamos que podía ser candidato a hipersensibilidad, que ya en ese momento le habíamos colocado una restauración y que ahora viene a consulta de seguimientos y vemos que esta restauración ya está desajustada y que esa desmineralización continúa. Entonces lo que hace la doctora Adriana es remover esta restauración,
verificamos que todavía hay un poquito de resina, queremos ver que podemos remover toda la dentina reblandecida, y para ello ella utiliza un agente removedor de caries químico. Posterior a ello, con cucharilla puede incluso remover la dentina reblandecida. Y una vez que tenemos nuestra cavidad perfectamente limpia y conformada, lo que hacemos es colocar Biodentin. Yo hago la mezcla de la cápsula, hago la compactación, colocamos el material y, por ejemplo, aquí donde nosotros podemos ver que no nos gusta cómo queda lo que podemos hacer es esperar a que este comience a fraguar, fresamos, preparamos nuestra cavidad como si el Biodentin fuera una base y posterior a ello en la misma cita nosotros podemos estar colocando una restauración final, en este caso colocamos una resina, debido a que sabemos que los pacientes pediátricos lo que quieren es que nosotros podamos trabajar rápido y que sus visitas no sean repetidas, ya que no son pues como nuestros mejores amigos o no les encanta estar en el sillón. Ejemplos de casos de recubrimiento pulpar donde con ayuda de las herramientas que tenemos hoy en día, como sería la magnificación, el ultrasonido, la tomografía computarizada, podemos verificar que ya no hay ningún remanente de caries y que tenemos una comunicación pulpar donde no hay un sangrado excesivo, y entonces podemos hacer un recubrimiento pulpar específico. Y entonces una vez que nosotros identificamos la exposición del cuerno pulpar, llevamos el material biocerámico y entonces podemos tanto colocarlo como únicamente en la parte donde está la exposición pulpar, o bien si queremos aplicarlo en toda la base del techo de la cámara pulpar, para que entonces nos funja como un protector pulpar y posterior a ello nosotros poder rehabilitar. Y si se dan cuenta que nosotros, pues, gracias a la magnificación, podemos verificar que no hay remanentes cariosos. Otro caso de pulpotomías, donde podemos ver que hay una caries profunda que compromete al cuerno pulpar y que en este otro ya hay una retracción, y que sabemos que aquí sí ya tenemos que hacer una remoción de todo el complejo pulpar en la cámara, siguiendo la técnica de Sbeck, donde con una cucharilla de dentina vamos a hacer la remoción del tejido pulpar y vamos a entrar en la entrada de los conductos, y posterior a ello hay que hacer hemostasia únicamente con una torunda de algodón, ya no necesitamos utilizar ningún agente químico para hacer esto, y que nosotros podemos colocar en esta parte, en la entrada de los conductos, Biodentin, y con que tengamos un espesor de 3 milímetros es más que suficiente. Yo en este caso coloqué más material debido a que pues tenía de la porción de la cápsula y estaba familiarizándome con el manejo del caso. Entonces yo posterior que si nosotros vemos en este caso es importante preservar el tejido del complejo pulpar de las raíces para inducir o la formación apical o el cierre apical, y bien pues porque esto va a continuar dándole nutrición al órgano dentario. Si hacemos el seguimiento a los 3 meses, el paciente se encuentra asintomático, ya empieza a haber un cierre apical, continúa con mi restauración temporal a pesar de que yo ya había pedido en el área de pediatría que rehabilitaran, pues también muchas veces los pacientes se nos pierden de la consulta y hasta que nos visitan es que podemos volver a recordarles que esos dientes tienen que ser tratados. Cuando yo llamo a mi paciente para el seguimiento de los 6 meses, lo que yo puedo observar es que él continuaba con mi obturación temporal. Por ello, yo decidí eliminar el Provisit y el Teflón y entonces colocar un ionómero o una resina en este espacio para proteger mi Biodentin, porque como ya revisamos en la literatura, este no puede estar en contacto con saliva más de 6 meses. Entonces, como yo no quiero que sufra cambios y empiece a filtrar de ninguna manera, coloco esta restauración pidiendo nuevamente al paciente que acuda a pediatría para que puedan colocar su corona. A pesar de eso, a los 15 meses, mi paciente continúa con esta restauración de resina y mi Biodentin, y lo que yo sí puedo observar es que ya hay un cierre apical, de cómo él acudió inicialmente a la consulta, a cómo se encontraba a los 15 meses, pues eso es una respuesta que a mí me gusta ver en mis pacientes. Sin embargo, sigo insistiendo de que pueda colocar esa corona y a los 19 meses, ya al fin, tenemos la colocación de esta corona cero cromo.
lo que me deja ver que en este caso el material biocerámico, a pesar de que no tenía la reconstrucción definitiva y que nosotros estábamos en los seguimientos, la capacidad de sellado que me dio Biodentin es lo suficientemente eficaz para permitirme una buena reparación y mantener a mi paciente libre de síntomas. Ejemplos de casos donde hacemos el sellado de perforaciones, donde tenemos que tener en cuenta todos los factores que involucran las mismas, dígase el tiempo de haberse hecho la perforación, el lugar donde se hizo la perforación y el tamaño de la perforación, van a ser factores muy importantes a considerar en el momento de que nosotros decidamos reparar esta perforación. Muchas veces también nos llegan las perforaciones de algún referidor y nosotros pues no sabemos las condiciones bajo las que esta fue hecha y entonces nosotros tenemos que pensar en reducir la carga bacteriana previo a hacer la reparación del sellado de perforaciones. En este caso del doctor Oscar Lozano González, que también va a estar participando en este mes de los silicatos activos, podemos ver que revisa una radiografía donde se observa una perforación, pero realmente a veces la imagen radiológica no nos da toda la información que nosotros necesitamos para el correcto manejo de estos casos, y es por ello que él solicita una tomografía en la cual puede identificar en cada uno de los cortes la zona y la dimensión de dicha perforación, y esto nos va a permitir planear cómo vamos a hacer el tratamiento y cómo vamos a llevar el material precisamente a la zona. E incluso la tomografía me permite medir la distancia hacia dónde se desplaza la perforación e incluso la profundidad que ésta tiene. Y en este caso, lo que decide hacer el doctor es precisamente reducir carga bacteriana porque esta perforación no la había realizado él. Entonces coloca hidróxido de calcio, posterior a ello en otra consulta, bloquea la entrada del conducto con una punta de papel, y esto se puede hacer con puntas de papel, puntas de gutapercha o incluso teflón estéril, y entonces localizar la perforación y poder colocar selectivamente el Biodentin. Posterior a que el material está endureciendo, removemos esta punta de papel o de gutapercha que nos está permitiendo la vía de acceso en el conducto para después no tener ningún problema para poderlo retomar y entonces poder concluir con el tratamiento de conductos. Si nosotros vemos de la radiografía inicial al final, incluso el material no se percibe con gran cambio de coloración. Muchos veríamos o pensaríamos que esa es una limitante del material porque no me permite ver el material. Sin embargo, sí podemos ver que hay diferencias de cuando no está presente el material a cuando está presente. Y hay que tener en cuenta también la ubicación y la cantidad de estructuras que estamos atravesando con el rayo para querer ver el material. Ahorita vamos a ver ejemplos donde el material se observa mucho mejor. En los usos clínicos que tenemos de retroobturación, se menciona mucho que en todo procedimiento quirúrgico los cementos bioactivos son los elementos de elección debido a que estos van a darnos un pronóstico del tratamiento mucho más predecible, además de que tienen una muy buena fijación celular. Y hoy en día contamos con materiales que son mucho más manipulables que nos permiten que también esto sea mucho más sencillo. Y esto es netamente, por ejemplo, un ejemplo, Biodentin. En casos, por ejemplo, como estos, donde hacemos nuestra ventana ósea y tenemos limitada la visión para poder hacer el corte apical y verificar que hemos hecho completamente este corte, para hacer nuestra retropreparación, lavar perfectamente bien, y una vez que tenemos el espacio para colocar nuestro material de retroobturación, buscamos que la manera de colocar o de llevar el material sea la más sencilla. Por lo tanto, hoy en día, materiales que vienen en presentación de masilla, o como sería una vez que nosotros mezclamos Biodentin en el amalgamador, queda en esta consistencia para poderlo llevar directo a este espacio sin tener que tener conflicto de que no estamos llevando el material, de que no lo podemos compactar, o incluso de dejar el material todo alrededor de nuestra ventana ósea. Este es un caso, por ejemplo, del doctor Eber Torres, en el cual este paciente ya traía la corona, un poste, el tratamiento, parece que habían dejado un instrumento separado en alguno de los conductos y había presencia todavía de una lesión.
Por lo tanto, se procede a hacer el procedimiento quirúrgico y nosotros podemos ver que se hace la ventana, localizan la raíz y se realiza el corte. Ahí podemos ver un poquito parte del material, la lima. Se remueve esta lima y se hace la retropreparación para posteriormente poder colocar biodentín y poderlo compactar sin ningún problema, poder limpiar sin ningún problema, a pesar de estar trabajando en espacios tan pequeños. Ejemplos de retroobturación en casos de reimplante intencional, donde nosotros realizamos la extracción del órgano dentario cuando tenemos una patología que no cede o un caso muy complicado, o que recientemente colocaron la restauración definitiva y sabemos que la endodoncia por vía ortógrada está bien realizada. Podemos optar por hacer este tipo de tratamientos y entonces hacer la extracción del órgano dentario, realizar el corte apical, localizar la gutapercha, hacer la retropreparación con una punta ultrasónica y posterior a ello colocar el material biocerámico. Si nosotros decimos que esta porción no la podemos ver generosamente en la radiografía, pues hay que considerar que ahí estamos colocando un espesor de 3 milímetros máximo de biodentín en un diámetro muy, muy angosto. Por lo tanto, se consideraría un poco normal que lo veamos muy ligeramente. Este es un caso de resorción radicular, que es otra de las aplicaciones clínicas que podemos tener para biodentín, y es un caso del doctor Jorge Vera que él compartía en un foro de estudio, en el cual él pudo diagnosticar en este paciente una resorción radicular en el órgano dentario número 2, y entonces pues él lo que hace es ver este hallazgo radiográfico, el cual trata de verificar tomando diferentes angulaciones radiológicas, pero además, para cerciorarse de la dimensión y la profundidad de esta resorción, pide un estudio de tomografía, en el cual podemos ver la dimensión real de la lesión, de la resorción, y por ejemplo, en esta vista podemos ver cómo la resorción prácticamente ha llegado a la zona del cemento. Con esta información, él ya decide continuar con el tratamiento y bajo magnificación localizar tanto el conducto como el inicio de la resorción y así poder hacer el tratamiento de conductos convencional, poder obturar hasta antes de donde comienza la zona de la resorción radicular y entonces ahí colocar biodentín para posteriormente colocar una resina vibrada y poder tener un resultado como este. Si nosotros vemos aquí el biodentín es bastante visible radiográficamente. Esto debido a la cantidad de material que hay y a la cantidad de estructuras que estamos atravesando con nuestro rayo. Un ejemplo de resorción radicular, que esto es pues relativamente común, en casos donde las terceras molares que vienen impactadas, los pacientes pues corren el riesgo de perder el órgano dentario contiguo y entonces aquí hay pacientes que nos pueden solicitar el que nosotros tratemos de buscar la manera de mantener estos órganos dentarios en boca. Este es el caso de este paciente de la doctora Andrea Pérez Maldonado, en el cual recientemente se había hecho la remoción del tercer molar y el paciente no quería perder el 7. Por lo tanto, ella propone poder colocar biodentín para hacer la reconstrucción de ese espacio. Lo que hace es colocar una pared de material de obturación temporal para que entonces todo el material contenerse en esta zona, localiza el conducto y a través del conducto hace la colocación de biodentín y rellena todo el conducto e incluso la pared que presenta retorsión con biodentín. Los conductos mesiales decide tratarlos convencionalmente con gutapercha, pensando que pues en esta zona podemos realizar el tratamiento convencional. Aquí lo importante sería pensar en el seguimiento que hay que dar a este caso, debido a que si nosotros lo pensamos, justamente en esta porción donde debería corresponder a cemento, nosotros debemos colocar un material que pueda proteger a biodentín para que éste pueda mantener la fuerza en todo ese espacio donde correspondía a la dentina radicular.
Otro caso de mi compañera Ana Laura Huerta Solano, que es compañera mía del posgrado, donde llegan pacientes a la clínica y justamente hay pacientes que vienen un mes y se te pierden 3 meses y regresan otra vez y se vuelven a perder 6 meses, donde nosotros ya sabíamos de la presencia de una reabsorción radicular, que podíamos observar que ya habían comenzado con el tratamiento del caso, colocando medicación intraconducto para comenzar a frenar esta resorción. Pero entonces nosotros en ese momento decidimos solicitar un estudio extra, que sería la tomografía, donde podemos encontrar que el daño, a pesar de que sí la lesión se encuentra asociada a este órgano dentario, también la presencia de resorciones no es exclusiva de este órgano dentario, y esto es algo que a veces en la radiografía convencional nos costaría un poquito más de trabajo observar. De ahí que decidamos colocar Biodentin para poder restaurar estos órganos dentarios. Y en este caso decidimos utilizar Biodentin debido a que es un material que, como tiene esta presentación de masilla y que tiene los 6 minutos de tiempo de trabajo, me permite poder irlo compactando paulatinamente hacia la porción apical. En este caso, porque yo voy a rellenar completamente mi conducto. Pero si fuera un caso en el que lo quiero llevar selectivamente a alguna región, me permite ese control debido a la fuerza que yo voy colocando sobre el material para poderlo compactar, ya sea con plugers, con puntas de gutapercha, con puntas de papel, o incluso he visto que hay doctores que lo llevan o lo compactan con microbrush. Y entonces podemos ir verificando que nosotros vamos bajando el material hasta rellenar tridimensionalmente este espacio del conducto radicular y ligeramente espacios de la pared de este diente. Otro motivo por el cual utilizamos Biodentin es que precisamente nosotros pensamos que si utilizábamos, por ejemplo, MTA, lo más probable es que nos cuesta mucho trabajo para el material debido a la presentación de este, y también a que nosotros íbamos a destruir todo el material y que no íbamos a poder conformar esta raíz homogéneamente. Entonces ahí son esos pros que va teniendo el material para decidir utilizar. Un ejemplo de otra aplicación clínica de Biodentin sería un caso de apicoformación, donde sabemos que tenemos que colocar un tapón apical debido a que el diámetro del foramen apical es muy amplio o debido a que el cierre apical en estos órganos dentarios no se ha dado. Sabemos que la literatura refiere que todo órgano dentario que presente un foramen apical mayor a 50 deberíamos de estar colocando un tapón apical. Pues en estos casos, por ejemplo, aquí lo que hace el doctor Oscar Lozano es que al identificar que tenemos un foramen apical con un diámetro muy amplio, llevamos Biodentin a través de un acarreador, que en este caso es System, que es un acarreador que me permite, gracias a las puntas flexibles e intercambiables con esta cuenta, llevar específicamente la punta para depositar e inyectar el material. Una vez que yo verifico que el material continuar con la aplicación de ya sea el biocerámico o la inyección de gutapercha, lo que yo prefiera, y poder concluir el tratamiento de igual manera mucho más rápidamente. Este es un ejemplo de un caso donde hicimos apicoformación y regeneración. Es un paciente pediátrico que llega a la consulta por un trauma dental, en el que además de todo presentaba múltiples tractos sinuosos, y entonces primero hay que hacer el manejo de estos tractos sinuosos. Una vez que estos no están activos, yo decido continuar con el tratamiento y por lo tanto yo decido hacer en el órgano dentario número 11 una apicoformación y en el órgano dentario 21 una regeneración vascular para inducir el cierre apical y el engrosamiento de estas paredes radiculares. Una vez que yo ya no veo presencia de tracto sinoso activo, hago el procedimiento de revascularización o regeneración, donde tengo el conducto limpio, tratado, ya fue irrigado, ya fue tratado con un agente quelante. Lo que hago es llevar una lima de bajo calibre para estimular la papila dental. Una vez esta papila estimulada, vamos a ver que comienza a llenarse de sangrado este conducto radicular y debemos esperar a que se forme un coágulo. Ya que está este coágulo, nosotros debemos colocar el Biodentin.
Yo aquí la verdad es que estaba muy, muy nerviosa, estaba tratando de llevar el material lo más homogéneo posible, pero como no tenía mucha resistencia en el coágulo y me daba como preocupación que empezara yo a generar que volviera a sangrar o que el coágulo se desalojara, pues no estaba realizando como toda la presión que me hubiese gustado. Entonces voy colocando en incrementos el biodentín, llevo biodentín incluso hasta el borde incisal y dejamos el órgano dentario para pasar al orden número 11 y poder hacer el tapón apical. Algo que sabemos y que hemos visto que pudiera facilitar incluso el manejo de estos casos es el poder colocar un andamio, que sería una membrana de colágeno, que también nos ayuda como un agente de resistencia para poder colocar el biodentín y que además nos ayuda porque estos hacen un tipo de sinergia y entonces la reparación que podemos observar es mucho más rápida. Pero en este entonces yo apenas estaba como familiarizándome con el tratamiento y con el material. Entonces paso al OD número 11 y entonces coloco mi tapón apical para hacer mi apicoformación, en el cual yo igual seguía temerosa y también pues porque todavía tenía suficiente material, decido colocar una segunda intención de biocerámico y posterior a ello ya comienzo la colocación de gutapercha. Lo que les decía hace un ratito, con un espacio o un grosor de 3 milímetros es más que suficiente para entonces nosotros estar seguros de que aquí contamos con una buena calidad de sellado en el conducto radicular y principalmente en este tapón que estamos formando. Así llegó mi paciente y aquí tenemos la radiografía final de ese día. Si les digo, por ejemplo, aquí yo no tan homogéneo, probablemente por cuestión de mi biodentín, pero era porque me estaba realmente familiarizando con el material. En base a eso comenzamos con los seguimientos y entonces ante cada seguimiento, a pesar de que yo había dejado biodentín hasta el borde incisal, pues sí es importante que esto en un lapso no tan largo pueda ser cambiado por una restricción por colocar una ya nos lo permite. Estamos hablando de pacientes pediátricos donde esto también es bien importante. En el seguimiento a 3 meses, pues podemos ver que yo no notaba como mayor diferencia en el caso, en el espesor de las paredes, cierre apical. No así a los 10 meses, donde yo ya veo una diferencia en el grosor de las paredes y el cierre apical. Es probable que ahí tenga yo tejido mineralizado y es probable que este tejido mineralizado no sea de alta calidad, pero está impidiendo el paso de bacterias por el momento y está permitiendo que mi paciente no pierda un órgano dentario de la zona frontal, donde probablemente a tan corta edad y por ser de bajos recursos, no, si lo perdieran, no estarían colocando ningún tipo de restauración posterior a ello, o incluso no podría llegar a una edad más adulta sin pérdida de hueso, por si después estuviéramos pensando en que este paciente necesitase un implante o algún otro tipo de rehabilitación. Lo que yo busco aquí es justamente prevenir también todo ese tipo de situaciones. Y si este diente se encuentra libre de síntomas, me da señal y me da la pauta de que es un tratamiento que está funcionando. Pasando a la parte de los cementos selladores, y que en este caso vamos a estar hablando de BioRoot, este es importante mencionar que es un cemento sellador de base mineral, que también cuenta con las características de ser un cemento bioactivo y biocompatible, y fue desarrollado bajo la tecnología ABT. Las recomendaciones de uso de este cemento son principalmente en técnicas en frío, donde podríamos estar haciendo la técnica de cono único, y esto de cono único se refiere principalmente a que solamente estamos llevando una punta de gutapercha, no así que el cono único sea quien está realizando el sellado en esa porción apical, debido a que quien realmente nos va a lograr difundir y hacer esa unión entre la gutapercha y la dentina es el cemento y vamos a estar teniendo un sellado gracias al cemento mineral. Y también se recomienda mucho su uso en técnicas de condensación lateral. Esto precisamente porque pues muchas veces estamos acostumbrados a hacer la obturación principalmente en conductos muy amplios como serían los palatinos, los distales o conductos muy ovales
donde pensamos que un solo cono maestro no va a tener la capacidad de tocar todas las paredes y entonces estamos llevando puntas accesorias que nos permitan tener una mayor masa de gutapercha. BioRoot es un cemento que viene en presentación polvo líquido, que en el polvo va a contener silicato tricálcico, óxido de circonio, que mencionábamos que era lo que nos lo va a permitir ver radiográficamente, y povidona. La povidona aquí es la que nos va a ayudar a que se pueda añadir o unir a la gutapercha. Y en el líquido, que es el líquido activador, tiene exactamente lo mismo que Biodentin, siendo agua, cloruro de calcio y un polímero hidrosoluble. Y es bien importante que nosotros utilicemos este líquido activador para mezclar el cemento, debido a que no es lo mismo si nosotros queremos utilizar cualquier otro agente acuoso para hacer la mezcla del material, porque estos no son agentes activadores. Estoy pensando en agua, en alguna solución irrigante, en una solución anestésica, que no es la indicación de la mezcla del material. BioRoot viene en el kit un frasquito que cuenta con 35 porciones, lo cual nosotros podríamos trasladar a que nos debería funcionar para 35 tratamientos. Debemos cargar nuestra cucharilla, eliminar todo el excedente de polvo y entonces colocarlo en la loseta. La loseta que nosotros vamos a estar utilizando para la mezcla del material tiene que estar estéril, al igual que la espátula con la que vamos a manejar el material. Si nosotros estamos buscando que el material dé una correcta bioactividad, este es un punto muy importante para que el material se maneje idealmente. Igual que con Biodentin, debemos colocar 5 gotas de líquido y vamos a comenzar a espatular añadiendo el polvo al líquido por secciones y tenemos un tiempo de espatulado de 60 segundos. Debemos expandirnos todo alrededor de nuestra loseta para verificar la consistencia del material. Este cemento es un cemento tixotrópico, por lo cual cuando yo lo estoy mezclando veo que tiene ya un poco de espesor, pero al momento de hacer presión tiende a fluir sin ningún problema. Para poderlo llevar a la obturación en el conducto radicular, lo que debemos hacer es, una vez que ya tenemos nuestros conos ajustados, es cargar suficiente cemento en la punta, cosa contraria a lo que hacemos con otras técnicas de obturación de que eliminamos el excedente. Aquí nosotros necesitamos que la punta esté bien cargada para poderla llevar al conducto radicular. Este video es del doctor Carlos Herrera y me gusta mucho compartirlos porque realmente igual me lo mandaron ayer. Y es justamente que él estaba batallando mucho con la consistencia y verificar esta prueba de hilo que tiene el material, y que él me comenta así de que ya logró la manipulación del cemento y que podemos ver que tiene una consistencia ideal para poderlo llevar a el conducto radicular. ¿Qué nos dice la literatura? La literatura nos hablaba inicialmente que había poca evidencia, y yo creo que estamos cerca de tener un boom sobre la evidencia científica que hay respecto a todos los cementos biocerámicos. En este caso hablamos del cemento de BioRoot, que ya estaba siendo evaluado y que nos hablan que precisamente es un cemento que inclusive se puede estar utilizando con técnicas de calor en obturación. Esto es ya que el cemento sufre una contracción mínima, incluso comparado a cementos que están indicados para ser usados en técnicas de calor. Por lo tanto, si yo quiero utilizar una técnica como onda continua o condensar con calor, lo puedo hacer sin afectar al cemento. También es importante pensar que la opinión de considerar este tipo de cementos como una buena técnica de sellado de obturación, incluso en técnicas de cono único, debido a la dispersión del cemento y que logra hacer una obturación tridimensional, que es lo que hemos ido buscando a través del tiempo, entonces debemos ahí considerar el uso de este tipo de cementos. Otra literatura nos habla precisamente de la evaluación de diferentes selladores a base de cementos biocerámicos.
donde se evalúa la solubilidad, el cambio de coloración, qué tanto pueden fluir a través del conducto radicular, la adhesión, el tiempo de fraguado y las propiedades antimicrobianas que tienen estos materiales, nos hablan de que precisamente este tipo de cementos se han convertido en el golden standard para la obturación en endodoncia. Por lo tanto, todos nosotros ya deberíamos estar considerando obturar con cementos a base de silicatos tricálcicos. Un motivo por el que anteriormente muchos dudábamos en usar este tipo de cementos era porque teníamos el temor de necesitar hacer el retratamiento y debido a la remineralización o a que el material fragua endurece bastante, pensábamos que este no se podía remover y entonces no podíamos realizar el retratamiento. Este artículo precisamente nos habla que esta limitante que nosotros le poníamos al cemento es un mito debido a que es igual de complejo hacer el retratamiento en un órgano dentario con este tipo de cementos o bien utilizando H+ o los cementos selladores que utilizábamos anteriormente. Además de que, como ya habíamos platicado, hoy en día tenemos más herramientas que nos hacen el procedimiento mucho más sencillo, por lo tanto yo puedo incluso a través de magnificación selectivamente remover el cemento mineral con puntas de ultrasonido sin ningún problema. Si, por ejemplo, ya vimos, Biodentin se puede fresar sin ningún problema para hacer la preparación de una cavidad y poder hacer una restauración final. En este caso, BioRoot lo podemos selectivamente remover del conducto radicular para hacer nuestra colocación de un poste o incluso para hacer el retratamiento que necesitamos en dicho caso. Y también se ha visto y se ha observado que casos que han sido obturados con cementos selladores biocerámicos muy probablemente tienden a no requerir el retratamiento. Por lo tanto, estamos hablando que la reparación es mayor a cuando utilizamos otro tipo de cementos selladores. Aquí vamos a empezar a ver ejemplos de obturaciones con BioRoot. Y este es un caso en el cual yo hablo mucho de la curva de aprendizaje que también nosotros debemos tener al utilizar cualquier producto nuevo. Y en este caso, BioRoot pues era parte de lo que yo estaba entrenando y me llega este caso por vía del referidor, el cual es un diente que queremos mantener en boca debido a que la paciente, a pesar de la posición y de que la carga oclusal es mucha para este diente, la paciente pide ya no perder más piezas dentales y entonces nosotros pues hacemos el tratamiento de conductos convencional, ya que hago toda la desinfección y la instrumentación y la preparación del sistema de conductos, hago mi ajuste de conos en base al sistema que estuve utilizando y entonces decido comenzar a utilizar BioRoot. Como vi que era un molar con 2 conductos, los veía muy bien bajo magnificación, los conos los tenía muy bien ajustados, yo decidí hacer la obturación. Cargo mis puntas de gutapercha y llevo el cemento, hago el corte y cuando tomo mi radiografía para verificar mi obturación, la cual debería de haber sido muy sencilla, lo que yo puedo observar es que justamente uno de mis conos se me dobla y entonces dejo la porción apical sin obturar. Por lo tanto, yo decido no entrar en pánico inicialmente y lo segundo es hacer la obturación nuevamente de este conducto radicular. Y aquí yo tenía múltiples alternativas. Como todavía estaba en tiempo activo del cemento, podía remover esa punta de gutapercha sin ningún problema, o incluso podía utilizar calor para poder remover y compactar posteriormente con una onda continua la obturación de este conducto. Entonces, lo que yo hice es bajar el cono radicular, el cono de gutapercha, y entonces meter calor, y lo que realmente pasó es que al hacer presión, envío el cemento sellador a la porción apical, y posterior a ello puedo cargar un nuevo cono de gutapercha con suficiente cemento biocerámico y lograr este sellado tridimensional. Esto pasa debido a que el cemento tiene una característica o propiedad que es un cemento tixotrópico. Quiere decir que a la presión el cemento tiende a difundir.
Por lo tanto, a pesar de que yo no quería dejar ese espacio vacío y no fue mi intención inicial colocar un tapón de cemento biocerámico, lo que hice fue mandar el cemento biocerámico a la porción apical y posterior a ello tengo una obturación convencional con gutapercha, lo cual me dice que estoy teniendo una muy buena calidad de obturación. Estos casos siguientes son del doctor Rogelio Burciaga Montemayor, en donde podemos ver que el correcto manejo de los casos y la selección de esta técnica de cono único, donde a través de una muy buena desinfección podemos lograr obturar hasta deltas apicales o incluso decidir hacer este tipo de obturación debido a que hay dobles curvaturas donde nos va a resultar muy complejo poder llevar compactadores o llevar un incremento de gutapercha en onda continua o alguna otra técnica. Entonces podemos simplificar la técnica de obturación utilizando esta de cono único. Más casos de él donde tratamientos que pudieran parecer convencionales, porque no nada más vamos a decidir utilizarlo en casos específicos, sino que ya lo podemos estar utilizando en todos nuestros casos, donde queremos incluso agilizar el tiempo de obturación, donde incluso podemos ver que hay ligera presencia de POFs de cemento biocerámico, los cuales no generan ningún tipo de sintomatología, ni molestia, ni dolor en el paciente, porque este mismo material va a ser una atracción para la fijación celular. Nos resulta mucho más práctico y mucho más cómodo. O aquellos casos donde también tenemos que cuidar la preparación que ya nos hizo el referidor y que el mismo conducto y la misma raíz nos habla de que hay una estrechez entre ellos y que no necesitamos ensanchar muchísimo y que de repente ahí nos podríamos estar peleando con la obturación si utilizamos otro tipo de técnicas, pues decidir utilizar la técnica de cono único acarreando gutapercha y cemento y poder hacer un corte final en la entrada de los conductos y prácticamente haber reducido el tiempo de obturación. Y así nosotros ganamos tiempo para la parte de desinfección. Habiendo pasado esto, yo quisiera agradecerles por su atención y pasaríamos a la parte de las preguntas. Aquí están también los datos. Muchísimas gracias, doctora Lim de la Fuente, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 810. Fernando, ¿nos escuchas? Claro que sí. Buenos días, felicidades. Felicidades a la doctora de la Fuente por esta extraordinaria conferencia. Voy a cerrar la boca, sí, porque fue bastante interesante. Muchas felicidades. Igualmente quiero también dar las gracias a los más de 300 asistentes que esta mañana nos están acompañando, tanto por Facebook como por la plataforma de Inteligencia Dental, el Facebook de Ceptodont México, el Facebook de COA Dental, en fin, una muy buena asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Ahora, como bien decía la doctora Edel, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con algunos saludos. Por ejemplo, el doctor Ricardo Toba Meri dice: excelente, doctora Elim, le mandamos saludos desde Saltillo y POC. Saludos a todos por allá. Saludos, doctor Toba. El doctor Daniel Vázquez, buen día, saludos desde el sur argentino, hay saludos de El Salvador, saludos de Colombia, saludos de muchas partes de Centro y Sudamérica, obviamente de varios estados del país también, todos ellos con excelentes comentarios y felicitaciones. La pregunta número 1 es de la doctora Silvia Almaguer, que dice, referente al biodentín, ¿es posible conseguir esa textura con espátula manual? Bueno, contestando a esta pregunta de conseguir la textura con espátula manual, va a haber quienes te digan que sí.
que sí puedes lograr la textura, porque conseguir la textura quizás sea lo de menos. Lo importante aquí es conseguir la activación del material y la bioactividad que tú esperas que tenga el material en el caso en el que lo vas a emplear. Por lo tanto, sí es indispensable que hagamos caso en esto que nos refiere incluso la literatura, no nada más la casa comercial o el fabricante, sino ya la literatura, los investigadores que se han dedicado a ver las diferencias que hay entre colocar el material netamente espatulado a cuando se coloca el material amalgamado para poder homogeneizar y activar las moléculas que componen el material y que entonces se dé la bioactividad. Es por eso que sí es bien importante que la cápsula de Biodentin sea amalgamada, sino realmente la reparación o los resultados que tú puedes tener en tu caso pueden verse diferentes o afectados o no estar en el mejor grado óptimo para darse a cabo. Gracias, doctora. Una pregunta de Facebook de la doctora Nusi. Menciona: saludos desde General Alvear, Buenos Aires, Argentina. Excelente conferencia. La única forma de presentación de Biodentin es en cápsulas, no viene en jeringa. Gracias. Sí, por el momento únicamente Biodentin viene en cápsulas y no hay presentación de jeringa. Eso sí, no, todavía. Gracias, doctora. El doctor Héctor Morelos, excelente plática. Para colocar el Biodentin, ¿se requiere algún instrumento como empacador o se coloca con torunda de algodón humedecida? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos, doctor, hasta Villahermosa, Tabasco. Y precisamente una nobleza que yo le veo a Biodentin es que lo podemos utilizar, acarrear y compactar de distintas maneras. Se puede desde la manera más sencilla, que es llevarlo a la entrada del conducto con un plugger. Yo, por ejemplo, a veces los llevo incluso con aplicadores de Dical, porque me permite poder cargar el material, llevarlo al órgano dentario sin que se me caiga a medio camino y posterior a ello poderlo compactar con los mismos compactadores de obturación en endodoncia, con puntas de gutapercha, con puntas de papel, con microbrush, que me permiten llevarlo hasta el punto donde yo quiero que quede el material. También se pueden llevar o se puede acarrear con el porta MTA, se puede utilizar con el MAP System, que lo acabamos de ver, que es un sistema con el que pareciera que estamos inyectando el Biodentin, y entonces nosotros poderlo colocar en la zona que queremos. Algo bien importante dentro de lo que usted nos mencionó es precisamente si podemos utilizar humedad para la compactación. En este caso yo no se lo recomendaría, porque al colocar más humedad en el material, pierde esa consistencia de masilla que le permite manipularlo o que sea tan maleable. Si usted pone más humedad, se empieza como a batir literalmente el Biodentin, y la diferencia que tiene el cemento de silicato tricálcico comparado al MTA es que aquí no necesitamos humedad. Si yo le doy más humedad al material, va a tardar más tiempo en endurecer. Aquí Biodentin lo que hace es quitarse esa humedad para entonces poder hacerse un material sólido. Entonces, sí no les recomiendo llevarlo con una torunda húmeda, o cuando luego de repente también lo compactamos con limas, que le ponemos algodón y se humedece para compactar. No es realmente necesario. Como la consistencia queda bien en masita, lo podemos ir empacando con cualquier herramienta que tengamos a la mano. Muchas gracias, doctora. Voy a alternar una pregunta de Facebook, una pregunta de la plataforma de inteligencia dental. Facebook me indica que tenemos a un fan destacado, el doctor Fer Saavedra, quien hace la siguiente pregunta. En las RDE cervical, al colocar Biodentin para obturar la reabsorción, ¿hay adherencia entre la encía y Biodentin? No hay una adherencia como tal, porque aparte, recuerde, doctor, que por ejemplo, si tengo una resorción cervical, lo que voy a hacer es, me estoy imaginando el caso, voy a levantar mi colgajo, voy a localizar mi resorción, voy a presar un poquito para remover células, etcétera, etcétera, voy a acondicionar mis tejidos, voy a llevar mi Biodentin, me voy a esperar mis 6, 8 minutos, y posterior a ello voy a colocar una capa protectora de
de ionómero, de resina, de Gerstor, de lo que yo pueda tener a la mano para proteger ese biodentín, porque si no, ese biodentín con el paso del tiempo lo que va a pasar es que se va a deslavar o se va a reabsorber, porque recuerde que solamente está diseñado para sustituir espacios de dentina, no donde corresponde esmalte o cemento. Y entonces, si ya tengo una restauración de este tipo, dígase ionómero, resina, o Gerstor o lo que decidamos colocar, ahí generalmente vamos a ver la presencia de una bolsita. Pero ahí es muy importante hacer el manejo también en conjunto con el periodoncista para que entonces le enseñe la mecánica de higiene al paciente. Una vez que al paciente se le explican todos estos puntos y ellos también están muy conscientes de ellos, tienen la atención y cuidado en esos órganos dentarios para evitar que el tratamiento fracase. Muchas gracias, doctora. El doctor Daniel Vázquez hace la siguiente pregunta. ¿El fresado sobre el biodentín tiene alguna especificación especial para aplicarlo? Doctora, ¿nos escucha? Algo sucedió ahí con la conexión aparentemente. Me está informando que se desconectó por alguna razón. Va a intentar conectarse. Ok, gracias. Para continuar. Nada más de aquí ya creo que me fui al tema de que una vez al mes hay que ir a Meca, si te vayas ahí, la verdad es que no se contenta, pero no Ok, estoy hablando con ella, me dice ya está trabajando en la reconexión. Les pediría un poquito de paciencia, se va a volver a unir y vamos a continuar porque hay preguntas muy, muy interesantes aún. activado. Doctora, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Sí, ya, perdón, no sé qué pasó. No se preocupe, adelante. Muy bien, voy a repetir la pregunta, doctora. Sí. Es del doctor Daniel Vázquez y dice, ¿el fresado sobre el biodentín tiene alguna especificación especial para aplicarlo? Me imagino que se refiere para aplicar directamente la fuerza sobre biodentín para ya hacer el fresado. La característica principal o la necesidad sería que ya haya fraguado o endurecido el material. Estamos hablando que biodentín tiene ese tiempo de endurecimiento en el que yo puedo manipularlo y compactarlo, que son 6 minutos. De ahí debo dejar de trabajarlo y esperarme al minuto 10 o 12, donde yo verifico que ese brillo que tenía el material ya se pierde y que ya se empieza a sentir duro. Cuando ya está así, yo ya puedo fresar con la fresa de mi elección según la preparación que vaya a hacer y no hay mayor especificación de que si quito hidratación o algo, ninguna contraindicación en eso. El fresado es convencional como si estuviera usted fresando dentina natural. Muchas gracias, doctora. Le mandan saludos también desde Huancayo, Perú. Ay, el doctor Jim Hernández. Saludos de Zacatecas, México. Saludos desde Oaxaca. Excelente conferencia, dice el doctor Luis Carlos. Ahí también lo van a poder ver por aquí. La próxima semana. Muy bien. La doctora Ros Noyola hace la siguiente pregunta. Si tengo un centro superior que aparentemente es correcto ya y entonces le duele al paciente como si estuviera apretado, lo he desobrado 2 veces y nada. Creo que necesito que me repitas la pregunta, Fer, porque como que se entrecortaba tu voz.
Claro que sí, con mucho gusto. Es parte de la doctora Ros Noyola y dice, si tengo un central superior que aparentemente están correctos el sellado y la endodoncia, pero le duele al paciente como si estuviera apretado. Lo he desobturado 2 veces y nada. Eso O es sea, lo que menciona. me imagino que quiere más o menos ver como qué podría hacer en ese caso. Bueno, lo primero es que seguramente usted ya está segura, doctora, de que ya hizo una correcta desinfección, de que ya hizo una correcta obturación. Entonces, si ya por vía ortógrada estamos viendo que ya hicimos todo lo que tenemos a nuestro alcance, yo pensaría en hacer a lo mejor el estudio anexo de la tomografía computarizada para poder evaluar corte por corte si no hay ahí un conducto que yo no estoy viendo y que sea el causante de los problemas. También evaluar los dientes contiguos podría ser una buena señal para ver si es realmente ese diente o alguno otro presenta alguna patología. Y ya pensar entonces si es necesario hacer una apicectomía o incluso un reimplante intencional en el cual yo puedo extraer el diente, evaluarlo clínicamente fuera de boca, rápidamente resolver la situación y volverlo a reimplantar. E incluso si yo ya tuviera esa tomografía, a pesar de que ya lo obturé 2 veces, si veo algún detalle que vía ortógrada puedo manejar, cambiaría la obturación con un cemento como BioRoot. Llevaría BioRoot con gutapercha y entonces daría un seguimiento a la evolución del paciente. Si el paciente ya, en este caso, está libre de síntomas, prácticamente el tratamiento estaría terminado. Si no, y si necesitáramos hacer la cirugía o el reimplante intencional, al hacer el corte, yo tal vez ya no sería como tan necesario hacer la retropreparación porque ellos ya tendrían un sellado con un biocerámico, o incluso puedo retropreparar en ese espacio donde hay gutapercha y colocar un poquito de biodentín porque tanto biodentín como BioRoot juntos pueden estar generando un mejor sellado todavía. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, si te parece bien. La doctora Marcela Colunga. Doctora, en el caso de reabsorción en el conducto, ¿cómo empaca el biodentín en el mismo? ¿Qué agente utiliza para esterilizar el conducto? Y para el caso de la impactación de tercer molar, ¿el biodentín es soluble al agua y saliva? ¿Y qué tiempo de permanencia en boca se espera? Saludos. Bueno, fueron 3 preguntas, déjame volver a recordar. La primera es ¿cómo llevo el biodentín en la resorción radicular al conducto? Lo acarreo con los pluggers o con un porta MTA, lo coloco en la entrada del conducto y posterior a ello yo generalmente empiezo a compactar con conos de gutapercha y voy verificando radiográficamente dónde estoy depositando el material. También me puedo apoyar de compactadores angostos de los que utilizamos para obturación con onda continua y voy buscando el calibre que ajuste justamente en el diámetro o el grosor de la pared para que en el momento en que yo hago la compactación homogéneamente empiece a bajar todo el material por las paredes. La siguiente fue... ¿Con qué se irriga? Con No, que perdón. irrigo normal, mi protocolo de irrigación convencional, que es durante toda la instrumentación con hipoclorito de sodio, y al final hago mi protocolo de irrigación donde hago neutralización, activación del irrigante de hipoclorito de sodio, neutralización, colocación de DTA por 1 minuto, neutralización, secado, y entonces ya puedo obturar o llevar mi biodentín sin ningún problema. Y la última era de la resorción externa, donde se dejaba el biodentín. Una vez que biodentín empieza a endurecer, que estamos hablando que eso es a los 6 minutos, la probabilidad de que se deslave es menor, debido a que ahí ya la actividad del material ya está en comenzar a endurecer, ya está empezando a liberar agua y entonces no se va a volver más fluido. Por ejemplo, donde puedes alterar la consistencia del material es cuando lo mezclas o lo activas, y entonces ahí sí te puede quedar como más
más aguado o más acuoso o no en la consistencia de masilla. Pero una vez que ya lo colocaste y lo dejas en la posición que tú esperas que esté, esperas 6 minutos y después de eso puedes continuar con tu procedimiento y el material no va a sufrir cambios al estar en contacto con la saliva o, por ejemplo, si el paciente toma agua, café y eso estuviera en contacto con el biodentín, no pasa nada. También eso lo vemos en los casos donde lo dejamos hasta incisal. Pero, por ejemplo, ¿qué tiempo lo puedes dejar ahí? La literatura hasta ahora nos dice que sin que sufra cambios el material son 6 meses, pero generalmente siempre vamos a recomendar antes de ese tiempo ya estar colocando una restauración final o definitiva sobre el material, pues prácticamente nosotros por evitar que el fracaso, estamos buscando que el paciente antes del mes ya tenga una rehabilitación final, ¿no? Muchas gracias, Edel. La siguiente pregunta del doctor Vázquez: ¿qué pasa y cómo trata a la sobreobturación del Biorroot si ocurriese? ¿Qué pasa? Pues se va a ver radiográficamente, pero clínicamente no pasa mucho. La verdad es que también otro motivo por el cual nos recomiendan mucho utilizar Biodentin o Biorroot es porque precisamente nos van a ayudar con el dolor postoperatorio. E incluso si yo extruyo un poco de material, lo que va a pasar o lo que muchos esperaríamos es que haya presencia de dolor. En este caso no se va a dar. El material se está viendo que se puede reabsorber incluso cuando está fuera del conducto radicular un poco, no al 100%, pero no genera molestia, dolor, no genera lesión, no genera una reacción a cuerpo extraño e incluso lo que se sabe que produce es que induce a una diferenciación celular para que se dé una reparación mucho más rápida. Muchas gracias, doctora Edel. Si le parece bien, voy a continuar con un par más y por cuestiones de tiempo vamos a detenernos ahí. La doctora Natalia Vélez hace el siguiente comentario. Se hace la comunicación pulpar, se coloca MTA, el paciente continúa con sensibilidad al frío. ¿Podré colocar Biodentin? Yo pensaría que sí, verificaría nuevamente todas las pruebas de sensibilidad, tanto percusión, palpación, pruebas a frío o a calor, y ver si es sensibilidad natural o es que me está hablando de que ya hay una patología, que ya hay una pulpitis irreversible o algo que ya tenga que ser tratado endodonticamente. O sea, aquí nosotros también no podemos pensar así de, pues nada más quité caries, veo la exposición pulpar, ya no veo caries, hago el recubrimiento. También previamente viene la parte de diagnóstico de saber que esa pulpa se encuentra en un estado sano. Y entonces, en este caso que todavía hay cierta sensibilidad al frío, sí podríamos colocar Biodentin, pero lo que yo sí haría es remover el MTA, limpiar y desinfectar esa cavidad con hipoclorito a baja concentración. En este caso, lo llevaría desde la entrada de mi preparación y que inunde cual piscina la cavidad donde yo tengo esa comunicación pulpar, porque no lo quiero colocar directamente donde está esa exposición pulpar. Y al mismo tiempo estar aspirando como para que no haya una irritación mayor, tener una buena desinfección y entonces ya colocar el Biodentin. Gracias, doctora. Antes de pasar a la última pregunta, me voy a permitir leerte algunas felicitaciones que tienes. El doctor Carlos Miranda dice: muchas gracias, excelente exposición. El doctor Daniel Vázquez: excelente exposición, doctora, saludos desde el sur argentino. El doctor Antonio Aguilar: excelente presentación, felicidades. El doctor José Alberto Carmona: excelente ponencia, doctora. El doctor Iván Herrera: muchas felicidades, doctora Edel, gran charla, saludos desde Autlán de Navarro, Jalisco. En fin, podría yo continuar, el tiempo no nos alcanzaría para las felicitaciones y para las preguntas. Vamos con la última que nos hacen a través de la plataforma de Facebook. El doctor Alberto Iván Chávez pregunta: ¿en pulpotomías funciona Biodentin? Sí, tanto en pulpotomías de dientes permanentes como en casos de pacientes pediátricos se puede utilizar Biodentin sin ningún problema. A veces las pediatras, los odontopediatras me decían que no les
encantaba utilizar Biodentin por el costo del material, pensando que era un diente temporal que se iba a perder. Pero una vez que lo empiezan a utilizar más y más y ven los resultados, que no hay dolor postoperatorio y de reparación, ya eso lo están dejando de lado y lo están empezando a utilizar más. Y en todos los casos de pulpotomía funciona una vez que hayamos hecho todo el protocolo de la pulpotomía como debe ser, y colocar el tapón de 3 milímetros de Biodentin y sellar posteriormente con la rehabilitación que corresponda, y sí hay una buena respuesta de reparación. Muy bien. Bueno, pues el resto de las preguntas que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a mencionar esta mañana, se las haremos llegar a la doctora de la Fuente para que tenga bien responderlas posteriormente. Igualmente ya ha cumplido ya su contacto y esto está grabado en las diferentes páginas de Facebook y estoy seguro que podrá responderles con mucho gusto. Antes de cederle los micrófonos a la doctora Eileen para unas últimas palabras al auditorio virtual que esta mañana nos está haciendo el favor de acompañarnos, quiero a título personal agradecerles nuevamente a todos los que han hecho posible la realización de este webinar, especialmente a ustedes, nuestra audiencia, asimismo a Inteligencia Dental, a COA y a Septodont. Por otro lado, los invito a conectarse nuevamente el próximo martes 11 de junio a la 1 de la tarde, hora del centro de México, para disfrutar de una nueva conferencia acerca de los biosilicatos activos, misma que será impartida por el doctor Luis de la Rocha. Para él serán las 11 de la mañana. Y bueno, sin más, se despide su amigo Fernando Flores. Dejo a la audiencia contigo, doctora. Bueno, pues de igual manera yo agradecerles a todos los que estuvieron al pendiente de esta charla, a todos aquellos que participaron con saludos, muchísimas gracias, les mando un saludo también, y todas las dudas que estén pendientes de resolver, yo con mucho gusto dedicamos un tiempo para mandárselas en Facebook o en la plataforma, ya igual están mis datos aquí, con mucho gusto el día que necesiten cualquier detalle, estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctora Eileen de la Fuente. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a Fernando, gracias a COA Internacional y Septodont, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el Ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.